Muy bien, ahora sí, estamos listos para dar inicio. Desde la semana pasada comenzamos a recordar los eventos relacionados con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su sepultura, su resurrección, y hoy vamos a completar esta serie de estudios sobre el significado de la Pascua, ya que el mundo entero celebra lo que le han llamado Semana Santa. Los judíos celebran la Pascua y los 7 días de los panes sin levadura, y nosotros estamos estudiando el significado cristológico de estas fiestas y su importancia en el plan de salvación. Desde la semana pasada comenzamos y hoy ya prácticamente es el sermón número 8 de esta serie sobre los panes sin levadura, esta semana especial. Para aquellos que estuvieron esta mañana recordarán que vimos cómo Cristo estableció en lugar de la Pascua la cena del Señor para recordar su gran sacrificio, y vimos que Cristo cumplió exactamente con estos tipos o figuras que Él mismo había establecido. Y como resumen de lo que hemos visto hasta ahora, les voy a leer aquí en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 450 y 451, dice así: la inmolación del Cordero Pascual prefiguraba la muerte de Cristo. Cristo es nuestra Pascua que fue ofrecida por nosotros. También la gavilla de las primicias del trigo, que era costumbre ofrecerla delante del Señor en el tiempo de la Pascua, era figura típica de la resurrección del Señor y de todo su pueblo. Primera de Corintios, capítulo 15, Cristo es las primicias de los que durmieron. Así como la gavilla de la ofrenda se mecía delante del Señor, que eran las primicias de los primeros granos, así también Cristo resucitó, y con Él resucitó una resurrección especial, un grupo especial de redimidos que formaron parte de esa gavilla de primicias que el Señor presentó ante el Padre, y eran un tipo de esa gran cosecha que vendría tras ello en la venida del Señor Jesús. El apóstol Pablo lo pone de esta manera en Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque así como la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Con Cristo las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Así que hay dos resurrecciones, la de las primicias y luego en la venida del Señor Jesús, todos los que son de Cristo. Nosotros vimos que Cristo no solamente murió en el día de Pascua, descansó en la tumba en el sábado, el primer día de los panes sin levadura, pero resucitó de los muertos al tercer día, según las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Donde en las Escrituras del Antiguo Testamento decía que Cristo iba a morir, iba a ser sepultado
y que iba a resucitar al tercer día. Bueno, eso estaba prefigurado en la fiesta de la Pascua. Se mataba el Cordero Pascual y luego el día que seguía, el primer día de los panes sin levadura, era día de descanso, de reposo. Así el cuerpo de Cristo descansó en la tumba en ese primer día de los panes sin levadura. Pero así como se ofrecía la gavilla mecida, que como ya hemos leído representaba la resurrección, así Cristo resucitó el mismo día en que se presentaba la gavilla mecida. Dice así: estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento que prefiguraban, sino también en cuanto al tiempo exacto. The symbols were fulfilled not only to the event that they prefigured, but also as to the time when it happened. Christ died on the very day of Passover. He rested in the tomb on the very day of the Sabbath, the first Sabbath of the Passover. His body, broken for us, was laying and resting in the tomb. And he resurrected from the tomb on the very day of the first fruits. So, not only the symbols were fulfilled in Christ, but also the timeline that God had established were fulfilled in the very same way. No solamente se cumplieron los símbolos en cuanto al evento, pero también en cuanto a la fecha señalada por ese evento. Cuando nosotros lleguemos a estudiar, cuando venga el séptimo mes, porque ahora estamos en el primer mes del calendario judío, en la primavera, desde que comenzó la luna nueva, comenzó a contarse el primer mes del calendario hebreo. Pero cuando lleguemos al séptimo mes con la luna nueva, es la fiesta de las trompetas. Y cuando lleguemos a esa fiesta, yo voy a explicar el significado de la fiesta de las trompetas. Y cuando lleguemos al 10 del séptimo mes, que es el día de expiación, yo voy a explicar el significado de la fiesta de expiación. Y luego viene la fiesta de las trompetas. La fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Y es una semana entera y estamos queriendo tener una semana especial de conferencias para esa fecha, para traer la cosecha, porque la fiesta de la cosecha, la fiesta de los tabernáculos, es una fiesta de alegría y se le llama la fiesta de la cosecha. Y nosotros queremos tener una gran cosecha de almas para esa semana, para gloria del Señor, cuando llegue esa fiesta. Cuando vengan esos días, yo voy a explicar los símbolos de las fiestas de otoño. Pero dice la mensajera del Señor en la página 451, de la misma manera como los símbolos de la primavera, de las fiestas de la primavera, se cumplieron, no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo señalado. De igual manera, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento de Cristo deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. ¡Wow! ¡Qué interesante! Cuando llegó el día de expiación, en el mismo día que se celebraba la fiesta de expiación, Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, en preparación para su venida, haciendo el juicio final. Y cuando llegue la época que Él regrese a esta tierra, va a venir otra vez en el tiempo señalado por el ritual simbólico. Interesante. Aquí lo dice. Los símbolos que se refieren al segundo advenimiento de Cristo deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Página 451 del Conflicto de los Siglos. Esto es interesante. Algunos dicen, ¿y podemos saber cuándo va a venir Cristo? Bueno, unas cosas les puedo decir. Él va a venir. Los símbolos
símbolos que se refieren al segundo advenimiento de Cristo deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Página 451 del Conflicto de los Siglos. Esto es interesante. Algunos dicen, ¿y podemos saber cuándo va a venir Cristo? Bueno, unas cosas les puedo decir. Él va a venir en el otoño. Usted dice, el pastor ya está poniendo fechas. Yo no. Aquí dice, se los vuelvo a leer. De igual manera, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Las trompetas, el día de expiación y las cabañas tienen que ver con los eventos relacionados con el fin del plan de salvación. Mientras que la Pascua, los panes sin levadura y las primicias tenían que ver con el gran evento de nuestra redención al principio de la era cristiana, las trompetas, el día de expiación y las cabañas tienen que ver con el final del plan de redención. Y se van a cumplir en la fecha señalada por el Señor. Es más, ustedes han oído hablar del Pentecostés. Eso sucede 50 días después de la fiesta de las primicias. Y cuando llegue ese día, el próximo mes, vamos a hablar del significado de Pentecostés. Y el Pentecostés tuvo un cumplimiento al principio de la era cristiana. Y a eso se le llamó la lluvia temprana, early rain. Pero también nosotros sabemos que al final de la dispensación cristiana, antes de la venida de Cristo, también va a haber una lluvia tardía, a latter rain. Y también va a suceder, según lo señalado por las fiestas del Señor, en un día de Pentecostés. Va a ser derramado el Espíritu Santo, como lo fue al principio, porque Dios trabaja de acuerdo a los mismos planes que Él ha establecido. God has His timetable, and His timetable is the sanctuary. So if you want to go deep into the thoughts of God and understand His way of dealing with mankind, you have to walk into the sanctuary, and you will get the revelation, a full revelation of the way that God works with mankind. God's ways are in His temple, in His sanctuary. That's where you study about how God deals with mankind. Para entender cómo Dios trabaja con la raza humana, el plan de salvación, para entender todo lo que tiene que ver con la manera como Dios hace las cosas, tenemos que ir al santuario y a las fiestas del santuario para comprender. Por eso estamos estudiando estas fiestas. Esta semana se celebró la fiesta de los panes sin levadura. Y vimos que la Pascua, Cristo murió un viernes 14 de Nisan, día de Pascua. I'm reading it. Se los leo. Conflicto, página 450. El día 14 del primer mes de los judíos, es decir, Nisan, en el mismo día y en el mismo mes y a la misma hora que por 15 largos siglos el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquella misma noche fue aprehendido por manos impías para ser crucificado e inmolado. Y como antitipo de la gavilla mecida, nuestro Señor resucitó de entre los muertos al tercer día como primicias de los que durmieron. A la misma hora que el sacerdote mecía la gavilla,
Cristo se presentó delante del Padre con la gavilla de los que resucitaron con Él. Qué interesante. Esta mañana vimos quiénes resucitaron en esa resurrección especial que fue marcada por 2 terremotos. El primer terremoto abrió las tumbas y el segundo terremoto tiró fuera los cuerpos que resucitaron con Cristo en el momento de su resurrección. Pero estos que resucitaron con Él, fueron con Él a donde Él iba, porque Él era el sacerdote. Y Él era el que tenía que presentar la gavilla delante de Jehová para que fueran aceptos. Y ahora vamos a entender lo que pasó ese domingo de resurrección. Si ustedes recuerdan, las mujeres vinieron temprano al sepulcro, todavía siendo oscuro. El sacerdote del templo había salido temprano, siendo oscuro, hacia el lugar donde el campo había sido marcado para cortar la gavilla. Las mujeres se levantaron con el resto de la gente que había venido a adorar a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y en el bullicio de la gente que iba hacia el lugar donde el carruaje iba a pasar con las gavillas para poner sus gavillas, las mujeres estaban muy tristes y fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. No lo habían hecho cuando Él murió porque las horas del sábado se acercaban. Podemos leer sobre esto en San Lucas, en el capítulo 23. Dice el versículo 54. Era el día de la preparación, la víspera de la Pascua, y estaba por rayar el sábado. Y las mujeres que habían venido con Él desde Galilea siguieron también. Vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella, y hallaron la piedra removida del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Las mujeres vinieron tempranito el primer día de la semana. Aquí dice muy de mañana. El apóstol San Juan nos dice que todavía estaba oscuro. San Juan capítulo 20, versículo 1. Si leemos aquí un poquito antes del capítulo 20, vamos a leer que el día en que Jesús murió era la víspera de la Pascua, y era al día siguiente, sábado de gran solemnidad, porque coincidía el sábado semanal con el sábado del primer día de los panes sin levadura. Dice el versículo 31 del capítulo 19 de Juan. Juan 19, 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de sábado, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como ya le vieron muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrada. Vosotros también creáis.
porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. ¿Y de dónde está tomado ese versículo? Éxodo 12:46, Números 9:12. Ahí está hablando del Cordero Pascual, que no se le podía quebrar ningún hueso al Cordero Pascual. Eso prefiguraba a Cristo. Versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar de los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual no había sido ninguno puesto. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Como ya se venían las horas sagradas, el primer día de los panes sin levadura, ellos no se podían contaminar, entonces envolvieron el cuerpo de Jesús en una sábana, lo pusieron en el sepulcro hasta después del sábado. Y dice el primer versículo del capítulo 20: y el primer día de la semana, María Magdalena fue muy de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Así que las mujeres vinieron tempranito, todavía era oscuro cuando vinieron al sepulcro. Recuerden que hubo un terremoto cuando Cristo resucitó. Los guardas quedaron tendidos en el suelo, espantados, y aún los ángeles del demonio huyeron cuando vieron esto. Ahora las mujeres llegan al sepulcro y ya Jesús no está allí. María Magdalena salió corriendo, dice el versículo 2, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús. Ese es Juan, el que escribe la historia, nomás que él no da su nombre porque es humilde, ¿verdad? Dice: y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Ese es Juan. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ustedes se acuerdan que esta mañana vimos que había un ángel apostado cuidando la puerta del sepulcro. Y vino otro ángel que bajó del cielo, como un rayo, iluminando todo. Pero el ángel que había estado cuidando a Jesús todo ese tiempo entró al sepulcro y le quitó el sudario que estaba sobre su rostro. Y aquí dice que Juan vio que el sudario que había estado sobre el rostro de Jesús no estaba puesto con los demás lienzos, con las sábanas, sino que estaba enrollado en un lugar aparte. Hermanos, qué ejemplo para nosotros. El ángel entró en la tumba. La emoción era tan grande porque iban a llamar a Jesús de vuelta a la vida. ¿Se acuerdan que el ángel que bajó del cielo iba a dar la orden? Hijo de Dios, tu Padre te llama, sal. Pero antes de que lo llamaran, cuando todavía Jesús yacía muerto allí, el ángel se tomó el tiempo para enrollar el sudario
y ponerlo allí. Qué ejemplo para nosotros, ¿verdad? ¿Saben ustedes que la primera ley del cielo, dice la mensajera del Señor, es el orden, la pulcritud y la limpieza? Eso nos enseña a nosotros que aún en un momento tan especial como es la resurrección de Cristo, que el ángel podía haber quitado eso y tirado a un lado y haberle dicho levántate, no, se tomó el tiempo para doblar el sudario, para enrollarlo y ponerlo a un lado, y luego le retiró las sábanas con que estaba cubierto su cuerpo, y también dice que estaban puestas en otro lugar, dobladas. Eso fue un testimonio muy grande, porque si se hubieran entrado a robar el cuerpo de Cristo, nadie se va a robar un cuerpo y ponerse a doblar las sábanas y los lienzos y el sudario. Simplemente recogen el cuerpo y se van de una vez para que no los vean. Pero se tomaron el tiempo de doblar, de enrollar todas las cosas. Eso muestra el poder de Dios y que era Dios quien lo resucitó. Si hubieran robado el cuerpo como los judíos quisieron hacer creer, entonces ¿por qué estaban los lienzos allí? ¿Se robaron el cuerpo desnudo? ¿Cómo lo llevaron? Obviamente cualquiera que se va a robar un cadáver no le va a desenvolver al cadáver, al contrario, más bien lo va a envolver mejor para que no se vea lo que llevan, para que no los estén viendo. Pero los lienzos con que estaba envuelto quedaron dentro del sepulcro, prueba de la resurrección de Cristo. Ahora, dice aquí, en el versículo 11, en el versículo 8 primero dice, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y los discípulos volvieron a los demás, a lo suyo. Pero María se quedó fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Cuando miró dentro, vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de visitar Jerusalén. ¿A cuánto les gustaría ir a conocer Jerusalén terrenal? A mí más me gustaría ir a conocer la Jerusalén celestial. Esa es la que yo quiero ir. Pero he tenido el privilegio de estar en la Jerusalén terrenal varias veces. Y he visitado el sepulcro de Cristo. Ojalá tuviera tiempo de contarles los detalles, pero es una experiencia muy impresionante entrar allí. El sepulcro de Cristo está cavado en la piedra. Bueno, los católicos tienen una iglesia que le llaman la Iglesia del Santo Sepulcro. Y ahora, esta semana, estaban celebrando allí la misa de resurrección en ese lugar. Pero hay otro lugar en Jerusalén que está fuera del muro. Y la Biblia dice que Cristo fue crucificado fuera del muro. Incluso acabamos de leer que en el lugar donde Cristo fue crucificado había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual ninguno había sido puesto. Cuando usted se para sobre los muros de Jerusalén y mira hacia afuera, hay un montículo, un monte. No es una montaña grande, es como un monte. Pero si usted lo ve, no puede evitar ver la forma de ese monte, porque es de roca blanca, caliza, pero tiene la forma de una calavera. Literalmente tiene como dos huecos que son los ojos, tiene una nariz como torcida y como una boca. Ese monte es como una calavera. Por eso le llaman el monte Calvario. Eso viene del monte de la calavera, porque tiene la forma de la calavera. Ahora, el Santo Sepulcro, monte Calvario,
Eso viene del monte de la calavera, porque tiene la forma de la calavera. Ahora, el Santo Sepulcro católico está dentro de los muros de la ciudad de Jerusalén. Y ese es un error, porque la Biblia dice que Él fue crucificado fuera de los muros. Sin embargo, el sepulcro que los católicos van a adorar está dentro de la ciudad de Jerusalén, dentro de los muros, y hasta tienen una tremenda catedral, una iglesia construida, pero no hay ningún monte allí. Entonces, cuando uno le pregunta a los sacerdotes católicos, bueno, pero la Biblia dice que Él fue crucificado en un monte y que fue enterrado ahí mismo, que había un huerto. Ah, dicen ellos, lo que pasa es que esto fue bombardeado y volaron el monte. Y por eso ya no hay más monte, pero este es el lugar donde lo crucificaron y donde fue enterrado. Pero mi Biblia dice, versículo 41 del capítulo 19, el lugar donde Cristo fue crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no se había puesto a ninguno. Si usted se para sobre los muros de Jerusalén, ve el monte de la calavera, no hay duda alguna que ese es el monte. Es más, ese es el lugar de ejecuciones, a donde se llevaba para ejecutar a los reos. Por cierto, las pinturas de los artistas que pintan un monte y arriba del monte pintan 3 cruces, es muy bonito, pero no está de acuerdo con la realidad histórica. El lugar de ejecución donde se crucificaban a todos los que los romanos querían crucificar era al pie del monte Calvario y no arriba. Así que esas figuras bonitas de un monte y arriba del monte 3 cruces, no fue arriba de la montaña que lo crucificaron a Cristo. Fue al pie del monte. Allí estaba el lugar de ejecución. Y allí había un jardín, un huerto. Y dice que en ese huerto había un sepulcro. En realidad, todo el monte es un cementerio. Y hay tumbas allí que son tan antiguas que ya tenían 1000 años de estar gente enterrada allí cuando Cristo murió. Hay tumbas de 3000 años de antigüedad, hay tumbas de 2500 años, de 2100 años de antigüedad, que son antes de que Cristo muriera. Ahí están las tumbas. Todo ese monte es un cementerio. Los judíos son muy cuidadosos con el cementerio, jamás utilizarían un cementerio para hacer una ejecución, tampoco los romanos. Por eso crucificaron a Cristo al pie del monte Calvario y no encima del monte. Aunque el canto dice, en el monte Calvario está una cruz. No era arriba del monte, sino al pie del monte Calvario. Ese fue el mismo lugar donde apedrearon a Esteban. Esteban murió en el mismo lugar donde murió Cristo, el primer mártir cristiano. Porque ese era el lugar de ejecución, donde los llevaban fuera del muro, porque la ley judía no permitía ejecutar a una persona dentro de la ciudad sagrada. Tenían que sacarlo fuera del muro. Entonces a Jesús lo sacaron fuera del muro y lo crucificaron, y a Esteban lo sacaron fuera del muro y lo apedrearon. Exactamente, los judíos hacían para que la sangre no manchase la ciudad santa y no ensuciarse ellos las manos con sangre, lo hacían fuera de los muros. Pero el lugar dice que tenía un huerto. Es interesante porque el monte Calvario, todo arriba está lleno de tumbas muy antiguas. Pero si usted se para así, está viendo el monte de la calavera, ahora ya no es un lugar de ejecución, ahora es una estación de autobuses. Pero todavía el monte con la forma de la calavera se ve. Y si usted le da la vuelta alrededor del monte, desde donde está la estación de autobuses, va dando la vuelta alrededor del monte, toda la montaña, usted llega a un lugar donde los arqueólogos descubrieron
excavando que había habido hace unos 2000 años atrás un huerto en ese lugar. ¿Y cómo saben que había un huerto? Un huerto no quiere decir un jardín. Un huerto es donde se siembra hortalizas o frutas. Y en este caso era un huerto de frutas. ¿Y cómo encontraron eso? Primero, porque encontraron una inmensa cisterna que contenía más de 3000 galones de agua. Eso se usaba para irrigar. Obviamente ahí tuvo que haber sembrado, porque con esa cantidad de agua era para la irrigación del huerto. En segundo lugar, encontraron una prensa de uvas. La prensa de uvas era también hecha de piedra, una prensa gigantesca. Y esa prensa todavía está allí, la encontraron al excavar, cerca de donde estaba la cisterna de agua. Allí se oprimían las uvas para hacer jugo. Y encontraron que allí había un sembradío de viñedos en la ladera del monte. Arriba estaba el cementerio, pero en el costado tenía viñedos y tenía también olivares. Y encontraron una prensa para hacer aceite, para machacar las aceitunas y sacar el aceite. Todo dentro del huerto. Eso es lo que quiere decir un huerto. Un huerto es un lugar donde se siembran frutas, se siembran olivas, árboles, y era un huerto. Ahí estaba. Pero lo más interesante del descubrimiento fue que excavando allí encontraron que había, muchos sepulcros arriba del monte. Pero en la ladera de la montaña también había algunas tumbas. Las tumbas en aquella época se ahuecaba la montaña, o sea, se trabajaba con pico y se rompía la piedra y se hacía como un hueco en la misma montaña, lo suficientemente grande como para poder poner el féretro, el ataúd. Entonces se metía el cuerpo, el ataúd, dentro del hueco en la montaña y luego se lo tapaba otra vez con piedra y con cemento y ahí quedaba enterrado el muerto. Esos eran los sepulcros comunes, hay muchos de esos en ese monte. Pero al pie del monte, en el mismo lugar donde está el huerto, usted está así viendo la cisterna de agua y así como a unos 10 metros de allí hay otro sepulcro, pero este sepulcro es diferente de los demás, porque se mira como el sepulcro de una persona muy rica. ¿Por qué? Los que no tenían mucho dinero y tenían que mandar a cavar un sepulcro, hacían ese hueco en la roca y ahí metían al muerto. Pero los que tenían dinero hacían excavar más la roca dentro del corazón de la montaña. Y este sepulcro es como una bóveda, un aposento dentro del corazón de la montaña. O sea, usted puede entrar dentro del sepulcro. Y este sepulcro tiene dos ambientes, dos habitaciones. La primera, más pequeña, se le llama The Wailing Room, o sea, el cuarto donde la familia iba para llorar. Cuando iba a visitar el cementerio, los muertos, en ese lugar se juntaba la familia. Eso es dentro de la roca. Tiene puerta para entrar, pero no hay ventana, porque usted está en el corazón de la montaña, como una cueva. Y allí mismo, dentro de ese cuartito que es más pequeño, entonces se ve una entrada. Está pequeña, no está muy grande, también cavada en la roca. Entonces uno pasa, se agacha un poquito y vuelve a levantarse y entra en otro cuarto que es más grande. Ese otro recinto más grande es lo que es propiamente la cámara mortuoria, o sea, donde se ponen los cuerpos. Es como digamos como una recámara, ¿verdad? Cámara mortuoria, o sea, donde se ponen los cuerpos.
es como digamos como una recámara, ¿verdad? Pero entonces en la pared se hacían los huecos para meter los cajones. Y era un sepulcro familiar. Hoy en día nosotros le llamamos a esos un mausoleo, ¿verdad? Que hacen como una casita y entonces usted entra adentro y allá adentro tienen los nichos para poner los distintos cajones de la familia. Algo así, solo que hecho en piedra dentro de la montaña. Pero hay algo interesante. En ese mismo cuarto, que es el cuarto de la cámara mortuoria, la pared está marcada donde van a ir los nichos. Y solamente hay un nicho abierto. Los demás están marcados en la roca. O sea, le picaron para darle la forma del nicho por afuerita, pero es pura montaña. Pero hay uno que sí está acabado y está el hueco. No está terminado tampoco. O sea, no metieron a nadie allí. Pero era donde iban a meter a Jesús. Los demás están solo marcados, pero no fueron ahuecados. Y hay varios nichos marcados. La familia ya tenía preparado ese lugar para el sepulcro familiar. Aquí la Biblia dice, en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo. Fíjense, un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. ¿De quién era ese sepulcro? Ah, de José de Arimatea. Y José de Arimatea era una persona muy importante y rica. Solamente una persona con mucho dinero podía mandar a construir un sepulcro dentro de la montaña y ponerle 2 recámaras en el corazón de la montaña. Eso costaba mucho dinero mandar a hacer. Solamente un rico, como era José de Arimatea, pudo haber preparado un sepulcro familiar. Pero cuando muere Jesús, no habían hecho preparativos donde enterrarlo, porque no esperaban que él se muriera. José de Arimatea dijo, bueno, yo tengo un sepulcro familiar, pero todavía no he puesto a nadie allí. Y ahí fue donde llevaron a Jesús. Dentro de la cámara mortuoria hay como una mesa, una plataforma también de piedra. No la puede mover usted porque es parte de la misma roca. O sea, cuando ahuecaron todo alrededor, dejaron esa mesada sin cortar la piedra. O sea que está unida con la piedra de abajo, es todo parte de la misma montaña, pero es plana. Tiene más o menos el tamaño del largo de un cuerpo, un poquito más, unos 2,5 metros de largo, más o menos 1 medio metro de ancho, y es como una mesa larga. Esa era la mesa donde se preparaba el cuerpo antes de meterlo en el nicho. Allí se lo lavaba, se lo envolvía, se le ponía las aromas, los aloes, las especies aromáticas y se embalsamaba el cuerpo. En cada vuelta de las vendas, ustedes han visto, si han estado en Egipto, han visto las momias en Egipto, cómo están embalsamadas, y si no lo han visto en película, en la televisión, las momias están todas envueltas con vendas. A cada vuelta de la venda le van poniendo drogas para mantener el cuerpo que no se eche a perder. Y entonces el cuerpo queda todo cubierto de drogas y de aloes, o sea, de aceites especiales. Por supuesto, para embalsamar al cuerpo se le quitan las vísceras, las guardan en recipientes especiales, herméticos, y entonces rellenan el cuerpo con pura droga por dentro para mantener el cuerpo que no se eche a perder. Y esos cuerpos duran mucho tiempo. Es más, hay cuerpos de faraones, las momias, que todavía usted les puede ver el rostro, la piel, todo, todavía usted las puede ver y el cuerpo está conservado. Esta era la costumbre como se enterraba. A Jesús, sin embargo, no lo embalsamaron. No lo embalsamaron porque era viernes a las 3 de la tarde y faltaba poquito tiempo para que se metiera el sol. José de Arimatea bajó el cuerpo de Cristo
Lo llevó al sepulcro. Y Nicodemo compró mirra y aloes, 3. Dice aquí como 100 libras. 100 libras son como son como 40 kilos. 30, un poco más de 30, entre 30 y 40 kilos. Para embalsamar un cuerpo se utilizaba solamente 5 kilos. Pero él trajo para embalsamar como que fueran 10 cuerpos. O sea, no escatimó nada por ser el cuerpo de Cristo. Dio lo mejor, lo más caro que tenía. Lo trajeron y lo pusieron junto al cuerpo, pero no les dio tiempo de lavar el cuerpo, de sacarle las vísceras y de rellenarlo de drogas y de especies aromáticas. A Cristo no le hicieron eso, no lo cortaron, no lo abrieron, no le sacaron los órganos internos como se usaba para embalsamar. Solamente lo envolvieron en una sábana y lo pusieron allí. Pero fíjense que no lo metieron al nicho, porque lo dejaron fuera en la mesada para poder venir el domingo por la mañana y entonces preparar el cuerpo, lavarlo, embalsamarlo, envolverlo en las vendas y luego entonces meterlo en el nicho. Pero todavía les faltaba ahuecar más el nicho. O sea que iban a tener que venir a cavar un poco y terminar de hacer el sepulcro, porque como era nuevo y nadie había sido puesto, todavía no lo habían ahuecado en su totalidad. Así que el cuerpo de Cristo fue dejado sobre esa mesada mortuoria, envuelto en lienzos, en sábanas, y le cubrieron el rostro con unas vendas, un sudario que lo envolvieron. Pero quedó en la mesada. Por eso las mujeres vinieron por la mañana trayendo las especies aromáticas y decían: ¿y quién nos va a abrir la puerta del sepulcro? Porque estaba sellada con una roca gigantesca para poder entrar y hacer lo que no hicieron el sábado. Ellas no iban a trabajar. ¿Cómo leímos? Dice: vueltas, prepararon especies aromáticas. No se habían puesto de acuerdo, todo eso fue espontáneo. Por un lado ellas se fueron a comprar los aloes y las drogas, pero por otro lado Nicodemo también las compró. Así que compraron doble. Las mujeres compraron perfumes y drogas y Nicodemo también compró. Pero nadie pudo preparar el cuerpo de Cristo. Ahí lo dejaron. Y el domingo tempranito vinieron al sepulcro. Bueno, les contaba esta historia del sepulcro para que se imaginaran un poquito cómo era. Por eso cuando leemos que vino Juan y se asomó adentro, pero no entró, y luego vino Pedro y él sí entró. Si usted se asoma dentro del sepulcro, lo que ve es la primera recámara, pero para poder ver si está o no el cuerpo, tiene que entrar dentro y asomarse por la otra puerta dentro a la cámara mortuoria, y ahí sí puede ver si está el cuerpo sobre la mesada donde lo habían dejado. Juan no entró, nomás se asomó, pero esperó que viniera Pedro. Y cuando vino Pedro, él sí se metió dentro del sepulcro y vio que no estaba el cuerpo de Cristo, pero dice, vio los lienzos puestos allí en el lugar donde había estado su cuerpo. Versículo 7. Vio el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Fíjense, los lienzos estaban exactamente en el lugar donde había estado el cuerpo, doblados. Pero el sudario estaba enrollado y estaba puesto en otro lugar. Se tomaron todo ese tiempo de hacerlo. Ahora, cuando María Magdalena y cuando las otras mujeres entraron, dice que vieron a 2 ángeles, uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había estado el cuerpo. Si uno no se imagina cómo es, no puede darse cuenta, pero cuando usted sabe que hay una mesada, pues en esa... Y cuando las otras mujeres entraron, dice que vieron
a dos ángeles, uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había estado el cuerpo. Si uno no se imagina cómo es, no puede darse cuenta, pero cuando usted sabe que hay una mesada, pues en esa mesada está la cabeza, la cabecera, y al otro lado están los pies. Allí fue donde estaban los dos ángeles sentados. Uno estaba a la cabecera y el otro estaba a los pies donde había estado el cuerpo, pero el cuerpo de Cristo no estaba. Ellos se quedaron dentro de la cámara mortuoria, cuidando allí los lienzos para darle la bienvenida, porque sabían que los apóstoles y sabían que las mujeres iban a venir al sepulcro. Ahora, después que ellos se fueron, María Magdalena se quedó fuera llorando. Versículo 11. Junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Nuevamente, se asomó, entró y miró dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles, versículo 12, con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Esa es la mesada de piedra que yo les mencioné anteriormente. Y le dijeron los ángeles: mujer, ¿por qué lloras? Y él les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Imagínense, ella entró en la primera recámara y se asomó por la puerta a la cámara mortuoria, vio la mesada y de pronto vio los dos ángeles con vestiduras blancas, brillantes, y le dijeron: ¿por qué lloras? Y sucedió la conversación que ya leímos, pero luego dice que ella se volteó. Al voltearse, ella está en la primera recámara, pero al voltearse lo que tiene es la puerta detrás. Cuando uno entra, si usted entra al sepulcro, aquí está el cuarto y luego aquí está la puerta, entonces usted se inclina para mirar adentro. Dice que se inclinó para mirar adentro y vio a los dos ángeles. Pero cuando se volteó, si ella está así, se voltea, ya sea para este lado o para este lado, está la puerta del sepulcro y Jesús estaba no dentro del sepulcro, sino estaba fuera, se acercó a la puerta del sepulcro. Dice, ella se volteó y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Recuerden que estaba bastante oscuro todavía, ella estaba dentro de un lugar donde no había luz, estaba oscuro, posiblemente estaba comenzando a amanecer recién y se veía oscuro el rostro de Cristo. Ella solamente vio la figura de alguien que estaba en la puerta del sepulcro. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano es el que cuida el huerto, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús entonces le dijo: María, con esa voz inconfundible con que tantas veces la había llamado. Y volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Así que Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Eso era todavía tempranito por la mañana, ese domingo de la resurrección. Jesús resucitó en la madrugada, en las horas oscuras de ese domingo. No sabemos a qué hora, posiblemente a las 3, las 4, las 5 de la mañana, antes de la salida del sol, porque el versículo que leímos de San Juan 21 dice: el primer día de la mañana
María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Todavía no había amanecido, todavía estaba oscuro, pero ya la puerta estaba abierta, la piedra estaba quitada. La piedra es una gigantesca roca, una mole. Estamos hablando de una piedra como de 2,5 metros de alto y lo mismo de ancho, porque es redonda. Frente al sepulcro que está en la pared de la montaña hay una canaleta, hay un surco también ahuecado en la misma roca, porque el piso también es roca, toda esa montaña es pura roca. Y en esa canaleta se hacía rodar la piedra. La piedra estaba puesta dentro de la canaleta y entonces varios hombres la empujaban y la hacían rodar hasta ponerla frente a la puerta y así quedaba sellada. Nadie podía mover esa puerta, no la movía 1, ni 2, ni 3 hombres, se necesitaban por lo menos unos 7, 8 a 10 hombres para mover una piedra que pesaba varias toneladas de grande. Por eso las mujeres decían, y ahora, ¿quién nos va a mover la piedra para entrar al sepulcro? Pero cuando vinieron la piedra estaba corrida. Ya leímos esta mañana que el ángel la movió con un solo dedo. Con un dedo empujó y la piedra rodó y la sacó al costado. María Magdalena quedó fuera del sepulcro y así Jesús se le aparece. Pero le dice, todavía no he subido a mi Padre. Era todavía el amanecer. Pero le dijo, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dile a mis hermanos que voy a mi Padre. Ese domingo por la mañana Jesús tenía que subir al cielo. Y tenía que subir con un propósito muy especial. A las 9 de la mañana, el sacerdote presentaba, a la hora del sacrificio matutino, presentaba las gavillas delante del altar y las mecía. A las 9 de la mañana, el día de las primicias, el domingo. Por lo tanto, Cristo tenía que presentarse ante el Padre y entregarle y mecer delante de Él, presentar delante de Él los que habían resucitado con Él como primicias. Y eso tenía que hacerlo no en el templo de Jerusalén, sino en el templo celestial, el que está en el cielo. Él tenía que subir allá con los que habían resucitado y presentarse delante del Padre. Pero recuerden que mientras el sacerdote iba desde el lugar del campo hasta Jerusalén, o sea, entre las 5, las 6 de la mañana hasta las 9, el carro iba recogiendo las gavillas hasta que se llenaba la parva. ¿Por qué Jesús no estaba en el sepulcro? ¿Dónde se había ido? Que cuando las mujeres vinieron no lo encontraron. No había subido al Padre. Porque le dijo a María, todavía no he subido a mi Padre. Voy. Andaba recogiendo las gavillas. Andaba buscando a los que habían resucitado. Había ido a cada uno de los sepulcros recogiendo las gavillas, como el sacerdote iba recogiendo las gavillas. Había muchos sepulcros a donde él había sido enterrado, allí mismo en el monte. Posiblemente algunos de esos sepulcros se abrieron, pero bajando del monte está el torrente de Cedrón, y a lo largo de todo el torrente, que es un acantilado, o sea, es un barranco, allí se enterraban los muertos. Todo el torrente de Cedrón, que es como un río que le va dando la vuelta alrededor de la ciudad de Jerusalén, que está arriba de un monte, está lleno de tumbas. Ahí está la tumba del rey Ezequías, ahí está la tumba de muchos de los reyes de Israel y de profetas. Pero también allí está la tumba de Jeremías. Y está la tumba de Isaías. Y los judíos todavía la veneran, pero han excavado esas tumbas y han encontrado, por ejemplo, que la tumba de Isaías
y está la tumba de Isaías. Y los judíos todavía la veneran, pero han excavado esas tumbas y han encontrado, por ejemplo, que la tumba de Isaías se quebró con un terremoto y está abierta, pero no encontraron huesos. La tumba de Isaías está vacía en Jerusalén. Nosotros sabemos que Isaías fue uno de los que resucitó porque él murió aserrado como mártir, lo mataron. Y en esa resurrección especial resucitaron los mártires. Eso está más o menos como a unas 10 cuadras de donde estaba el sepulcro de Cristo. Así que Jesús, desde que resucitó, se fue a recoger las gavillas y a juntarlas para que cuando subiera al cielo pudiera ir a presentarlas delante de su Padre. Imagínense los que resucitaban, se encuentran de pronto allí. ¿Dónde están? No conocen. La ciudad de Jerusalén está muy cambiada, han pasado siglos. Imagínense Abel cuando resucita. ¿Dónde estoy? Abel no estaba enterrado ahí. El Señor tuvo que ir a buscarlo a donde él resucitó para reunir sus gavillas. Ven, muchas veces nosotros leemos la historia, pero si no entramos al santuario y estudiamos cómo era esto, no entendemos lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo cuando Él resucitó. Son cosas preciosas que nosotros podemos llegar a amar y a respetar y a admirarnos cuando estudiamos el santuario y comprendemos estas cosas. Ahora, para las 9 de la mañana, el sacerdote llegaba al templo y Cristo tenía que llegar al santuario celestial para presentarse delante del Padre. Elena de White explica cómo fue esto. En el libro Deseado de todas las gentes, en el capítulo de la resurrección de Cristo, dice así, está en la página 700. En la página 730 fue el que leímos esta mañana, donde explica quiénes habían resucitado. Solamente que les voy a leer el próximo párrafo para que ustedes vean lo importante de esto. El párrafo que leímos esta mañana decía: cuando Cristo resucitó, sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había marcado sus tumbas abriendo los sepulcros. Pero cuando Él resucitó, ellos salieron con Él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Eran mártires. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Eso fue lo que leímos esta mañana. Pero ahora vamos a ver el próximo párrafo. Dice así: durante su ministerio, Jesús había dado vida a algunos muertos. Por ejemplo, había resucitado al hijo de la viuda de Naín. Había resucitado a la hija del príncipe y también había resucitado a Lázaro. Pero estos que resucitaron no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber sido resucitados, estaban todavía sujetos a la muerte. Lázaro resucitó, pero volvió a morir cuando le llegó su hora. No resucitó para vida eterna, solo resucitó para mostrar el poder que tenía Cristo de resucitar, pero no le fue dado inmortalidad. Sin embargo, dice, los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna y fueron glorificados. Ascendieron con Él. ¿Qué dice? Ascendieron con Él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos, dijo Cristo, no son ya cautivos de Satanás, los he redimido. Los he traído de la tumba como primicias de mi poder. First fruits, para que estén conmigo donde yo esté y no vean nunca más la muerte ni experimenten el dolor. Ahora
siquiera entienden la lucha que hubo, porque no solamente resucitó Cristo. El Señor sacó un montón de cautivos del diablo y cada uno lo peleó. No fue fácil. ¿Se acuerdan cuando la primera vez que Él iba a resucitar uno para vida eterna, que fue Moisés? Lo que pasó. Hubo una lucha, una guerra, una batalla por el cuerpo de Moisés. Lo dice el libro de Judas. Lo pueden leer allí justo antes de Apocalipsis. Judas nos dice en el versículo 9: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, el mismo Cristo fue el que resucitó a Moisés, pero cuando fue a buscar su cuerpo, no le fue fácil. Porque se le paró enfrente el diablo y le dijo: de aquí no pasa, esto me corresponde a mí, ese es mi cautivo, me pertenece a mí porque es pecador. Y la paga del pecado es muerte, y tú no lo puedes resucitar. Hazte a un lado, aquí no vienes. Y hubo una pelea, dice, contendió con el diablo por el cuerpo de Moisés. Cada vez que el Señor va a resucitar a alguien, el diablo se le pone delante y dice: no, Señor, este trofeo mío me pertenece, tú no tienes ningún derecho porque es pecador. Hubo una guerra para resucitar el cuerpo de Moisés. Imagínense la guerra que hubo para resucitar a todos los demás. Por eso leíamos esta mañana que hubo una tremenda lucha. Y cuerpo a cuerpo los ángeles de Dios tuvieron que pelear con los ángeles de los demonios para llegar y llamar a los muertos que resuciten junto con Cristo, a los mártires. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, nos dice en el versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo murió, Él dijo: cuando yo fuere levantado, atraeré a todos a mí mismo. Pero también dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Eso lo vimos esta mañana. Cuando Cristo murió, triunfó sobre Satanás y quedó expuesto. No se quedó tranquilo el diablo. Cuando Cristo fue a resucitar, quiso impedir su resurrección y la resurrección de los justos. Y hubo una guerra, había miles de ángeles malignos apostados en las tumbas de los que se habían abierto. El diablo sabía. Pero ¿cómo sabía quiénes iban a resucitar? Porque se abrieron los sepulcros, porque se había marcado el campo, así como el sacerdote sabía dónde iba a cortar la gavilla. Así, de la misma manera, el Señor había abierto las tumbas y estaban marcadas para el momento de la resurrección. Así que el diablo sabía dónde eran y él había apostado ángeles en torno a esas tumbas para impedir que los cuerpos salieran, pero no lo pudo impedir. Ya leímos esta mañana en Apocalipsis capítulo 12 que hubo una guerra entre Satanás y sus ángeles y Cristo y sus ángeles. Usted dice: ¿pero cómo? Sí, cuando Cristo resucitó, se desató una guerra porque Él sacó de la tumba con Él a los que habían muerto por el Señor Jesús como mártires. Y ahí hubo una guerra cuerpo a cuerpo entre los ángeles del demonio y los ángeles de Cristo que habían bajado con Él, o que habían bajado por Él desde el cielo, y llamaron a los muertos dormidos. Pero no prevaleció. Cristo salió vencedor. Ahora le dice a María: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Ese domingo por la mañana, ahora
le dice a María: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Ese domingo por la mañana, Cristo ascendió al cielo. Y déjenme leerles un poquito de cómo fue. En el capítulo del deseado: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Nos cuenta un poquito de cómo fue. Página 774, perdón, dice así. 772, es cierto. Todo el cielo estaba esperando para darle la bienvenida al Salvador en los atrios celestiales. Mientras ascendía, Él iba adelante, y la multitud de cautivos libertados de su tumba le seguían detrás como trofeos. Era como un general que venía de la batalla, de haber vencido, y traía a todos los que habían estado cautivos en el reino del enemigo, y ahora los traía libertados, y venían de vuelta con aclamación. La hueste celestial, con aclamaciones de alabanza y canto celestial, acompañaba al gozoso séquito. Al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demanda. Para esto pueden buscar el Salmo 24. El Salmo 24. Dice el versículo 3: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Eso iban cantando los ángeles en la ascensión. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y estaban hablando de Jesús, el limpio de manos y puro de corazón, el que jamás pecó. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y entonces la comitiva de ángeles exclama, versículo 7: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la gloria. Y los ángeles que están dentro de las ciudades claman, versículo 8: ¿quién es este Rey de gloria? Y los que están fuera en la comitiva cantan: Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y la guardia de los centinelas vuelve a preguntar: ¿quién es este Rey de gloria? Dicen esto no porque no sepan quién es el Rey de gloria, sino porque quieren escuchar la respuesta sublime: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria, Selah. Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par, y la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Los ángeles le dan la bienvenida otra vez a su rey, a su capitán, a su creador, cuando entra por los portales de la ciudad. En el centro de la ciudad está el trono. La puerta se abre y la avenida que lleva hasta el centro de la ciudad está toda rodeada de ángeles que le hacen escolta al Señor Jesús. Viene como un capitán vencedor, viene como un general después de haber peleado la batalla, y junto con él trae los que ha rescatado
liberado, que ha arrancado al enemigo y los trae de vuelta para presentarlos delante del Padre. La comitiva viene detrás de él. Van avanzando por la ciudad. En el medio de la ciudad, a ambos lados de la avenida, del bulevar que lleva al centro de la ciudad, hay miles, millones de ángeles que saludan al Señor con palmas de victoria, que le cantan, le alaban, le dan la bienvenida otra vez y se van acercando hasta el centro de la ciudad. De pronto, el trono está delante y alrededor del trono está el arco iris. Allí están los querubines, allí están los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios y los representantes de todos los mundos del universo que han venido para ver el cumplimiento del plan de salvación. Esos mundos que nunca cayeron han mandado representantes para ser testigos de lo que va a suceder. El concilio celestial delante del cual Lucifer ha acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás pensaba establecer su reino y dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo, por glorificar su reino. Pero ahí está el trono delante y el Padre está sentado en su trono. Cristo se acerca humildemente. Viene como varón de dolores. Trae las marcas de la corona de espinas todavía abiertas en su sien. Sus manos no están sanas todavía, están abiertas. La lanza que le atravesó el viernes por la tarde, ahora es el domingo por la mañana. Han pasado solamente, es el tercer día, viernes, sábado y domingo. Todavía no se ha curado la herida porque él estuvo muerto. Mientras estuvo muerto no había vida, no había restauración. Pero al resucitar comienza el proceso de restauración. Se presenta como el Hijo del Hombre. Levanta la mano. Todos los habitantes del universo ven su mano herida. Y entonces dice: un momento, todavía no puedo recibir vuestra adoración. En el libro de Hebreos aparece la orden que da el Padre. Un poquito más adelante. Ya vamos a llegar allí, si es que nos da el tiempo. Pero en Hebreos capítulo 1 dice, en el versículo 5, bueno, vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Cristo es el creador de todo el universo, el cual, versículo 3, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que el de ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. El Padre mandó que todos los ángeles adoren al Hijo. Hay muchos que creen que Cristo no puede ser adorado, pero aquí la palabra todos los
los ángeles de Dios. El Padre mandó que todos los ángeles adoren al Hijo. Hay muchos que creen que Cristo no puede ser adorado, pero aquí la palabra de Dios dice que el Padre mandó que todos los ángeles le adoren. Pero antes de recibir la adoración, Jesús levanta la mano y dice: un momento, todavía no puedo recibir la corona de gloria y el manto real. Se acerca al Padre. Han pasado 33 años y medio desde que se separó del Padre en el cielo para venir a esta tierra. 33 años sin verse, sin abrazarse. Después de haber vivido toda una eternidad juntos. Todos los días de abrazarse, de besarse, el Padre y el Hijo, ahora anhela caer en los brazos de su Padre y abrazarlo. Entra en la presencia, en esa luz magnífica que rodea a Jehová. Se apresta, se acerca y la gloria de Dios lo recubre. Y entonces, inclinándose, se descubre el manto. Le señala su cabeza herida. Le muestra su costado traspasado por la lanza a su Padre. Señala sus pies todavía sangrantes, lacerados, y alza sus manos que llevan todavía el agujero de los horrendos clavos. Y le dice: Padre, aquí está. Mi cuerpo fue ofrecido en sacrificio por el pecado. Pero luego se da vuelta y le dice: estos que vienen conmigo son mis trofeos. Son los que he rescatado de la tumba. Y escuchen lo que dice aquí. Página 773 del Deseado. Señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que llevan la señal de los clavos y presenta ahora los trofeos de su triunfo. Ofrece a Dios la gavilla de las primicias. Aquellos que resucitaron con Él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Se acerca al Padre, ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que éste fuera vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería el fiador de la especie humana. Y Cristo había cumplido ese compromiso. Cuando sobre la cruz exclamó: consumado es, se dirigió al Padre. El pacto se había llevado a cabo plenamente. Ahora le dice: Padre, he cumplido el contrato que hicimos. He completado la obra que me diste. He hecho tu voluntad, Dios mío. He terminado la obra de la redención, el pago por los pecados. Quiero escuchar de ti si mi sacrificio ha sido perfecto y completo. Quiero saber si la justicia que demanda la ley transgredida ha sido satisfecha. Y si es así, quiero que aquellos que me has dado estén conmigo para que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. El Padre se levanta del trono. Se acerca a examinar la víctima sangrante. Todavía brota sangre de sus heridas.
no están sanadas aún. El Padre mira como hacía el sacerdote el sacrificio y declara: es un sacrificio perfecto, hijo mío. La justicia está satisfecha. Acepto el sacrificio de tu cuerpo. Satanás está vencido. Los hijos que vienen contigo son aceptos en el amado. Delante de todos los ángeles celestiales y los representantes de todos los mundos que nunca cayeron, el Padre declara: por tu sacrificio, hijo mío, todos estos están justificados. Donde tú estés, ellos estarán contigo. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. El Padre entonces baja de su estrado, se acerca a su Hijo, que por tanto tiempo estuvo lejos, y ahora, con inefable gozo, los brazos del Padre rodean a su Hijo en un abrazo largo, profundo. Los ángeles lloran de emoción. No pueden cantar porque sus lágrimas se mezclan con su gozo. Y por eso el Padre da la orden: adórenlo todos los ángeles de Dios. Con gozo inefable los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. La hueste angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los atrios celestiales. Digno es el Cordero, digno es el Cordero que ha sido inmolado. Es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y toda la bendición. Los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas en las huestes celestiales, hasta que el cielo entero parece rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido. Lo que se había perdido se ha hallado. El cielo entero repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman la bendición, la honra, la gloria, el dominio al que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el Padre le dice a su Hijo: y ahora que tu sacrificio ha sido acepto, ve a consolar a tus hijitos que están en la tierra. Te doy permiso que regreses, pero vuelve aquí, porque tenemos más cosas que hacer. Y a Jesús se le permite bajar por un momento esa tardecita del mismo día, y se les aparece a los 11 reunidos en el aposento alto. San Juan, capítulo 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban los discípulos, reunidos por miedo de los judíos, Jesús vino y se puso en medio y les dijo: Shalom Aleichem, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Shalom Aleichem. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo.